¿Verdad que Dios es bueno? ¿Usted sabía que Dios sorprende? Una de las cosas que nunca vamos a poder hacer es entender todas las maneras de Dios. Cuando uno cree que Dios no está, Dios está. Cuando uno cree que las cosas no tienen solución, Dios busca las soluciones. Dios es el Dios poderoso, Dios es el Dios de las sorpresas. Él nos sorprende día a día, ¿sí o no, iglesia? Amén. Así que yo espero que en el día de hoy seamos sorprendidos. Diga conmigo, sorprendidos. Que Dios nos llene, que Dios nos fortalezca, que salgamos de aquí diferente. Usted puede decir eso, diferente. Amén, amén. Dios se encarga de la diferencia, no somos nosotros. Vamos a tener un momentito de oración. Padre Santo, tú eres nuestro Dios. Te necesitamos. Padre, no es con nuestra fuerza, no es con nuestros talentos, no es con nuestras capacidades, sino con tu Santo Espíritu. Padre, habla a través de mí. Tú me conoces, tú conoces mis debilidades, pero también conoces, mi Dios, mis fortalezas. La pongo delante de ti, todas ellas, debilidades y fortalezas, capacidades e inteligencia, toda, mi Dios, la pongo en tus manos. Que tú hables a través de mí para tu iglesia. Tú conoces, mi Dios, el corazón de cada uno de ellos. Gracias, mi Dios, por tenerlo con nosotros. Tú lo has traído hasta renacer. Reconocemos, mi Dios, que son tus hijos, que son tus ovejas. Yo no tengo ovejas, mi Dios. Todo es tuyo. Así que úsame, mi Dios, en este día para ministrar a sus corazones de acuerdo a las necesidades que en ellos hay en este día. En Cristo Jesús. Amén. Hemos estado aprendiendo por las últimas ya 5 semanas, ¿sí o no? De la importancia de amar la palabra, de la importancia de aprender la palabra, pero también de la importancia de practicar o vivir, ¿verdad?, la palabra de Dios. Hemos aprendido diferentes maneras o métodos de cómo en nuestras vidas personales la palabra pues pueda entrar a nuestro sistema, que entre a nuestro sistema sanguíneo y que vaya a nuestro corazón y que nos transforme. Y hemos aprendido por lo menos 5 maneras. Una de ellas fue pronunciarla, ¿se acuerdan? Que tomar el verso y decirlo, que nuestro oído, nuestros ojos, entre a través de nuestros oídos y nuestros ojos lo que estamos leyendo en la palabra de Dios. A visualizarla, ponernos nosotros en la historia, ¿recuerdan? ¿Okay? Principalmente cuando hay historias bíblicas, nosotros nos ponemos en la historia. Yo soy ese paralítico que bajó. Yo estoy ahí como firmando la película, si se puede decir así. También aprendimos a probarla, a hacer las preguntas. Papá, ¿me ves? ¿Se acuerdan? Bueno, en español, papá me ves, en inglés era otro significado. ¿Okay? ¿Hay alguna promesa? ¿Hay algún pecado? ¿Hay alguna actitud? ¿Algún error? ¿Alguna cosa que podamos sacarle? El punto es exprimir la palabra de Dios. Ustedes sabían que la palabra de Dios transforma vidas. Pero si no le sacamos lo que Dios ya tiene para nosotros, no va a hacer su efecto. Dice la palabra, toda escritura es inspirada por Dios y útil. Ya sabemos que es útil. Entonces tenemos que sacarle esa utilidad a nuestras vidas. También aprendimos a parafrasearla. Y es donde nosotros ponemos nuestra característica. Decimos la historia a la manera que nosotros la entendemos, sin salirnos del contexto. ¿Sí o no? Le cambiamos algunas palabras, pero mantenemos la verdad eterna de Dios. Y aprendimos también a personalizarla y orarla. No ponemos, Daniel, todo tú lo puedes en Cristo que te fortalece. Y después tomamos ese mismo verso bíblico y lo oramos. Señor, yo sé que tú me fortalece. Y eso se convierte en una oración delante del Señor, una petición o una acción de gracia. Gracias, Señor, porque tú eres la fortaleza de mi vida. ¿Podemos orar eso, iglesia? Podemos orar eso en cualquier momento. Ya Dios nos ha declarado lo que es bueno. Entonces solamente tenemos que aprender a usarlo. Eso es a nivel de repaso, ¿cierto? Eso es lo que hemos aprendido como iglesia. Todos, hasta los niños, han aprendido eso. Esa es la parte que me cautiva, que nadie se queda atrás. Todos, hasta el pastor, todos vamos ahí, caminando como un solo pueblo. Pero sin embargo, hermano, yo quisiera hablar en el día de hoy sobre el peligro de no apreciar la palabra de Dios. ¿Cuántos sabían que hay un peligro en no apreciar lo que Dios ya ha declarado? Hermano, Dios es amor.
Pero también un verso que dice que Él es fuego consumidor. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Así que, iglesia, si usted tiene un poquito de paciencia conmigo en el día de hoy, yo quisiera llevar la predicación o la enseñanza a la seriedad de la palabra de Dios. No me tiren las Biblias, ¿eh? Mi única intención es que usted y yo entendamos que esto es palabra de vida, que esto es serio, esto no es juego, esto no es juego. Esto es palabra de vida eterna. Es la palabra inspirada por Dios mismo. Es su aliento de vida. Y miles y miles y miles de congregaciones están predicando la palabra de Dios. Dice la Biblia que su palabra no pasará. El cielo y la tierra, ¿qué? Pasará. Pero su palabra, o sea que esto es serio. Y como es algo serio, hay peligro en no apreciar la palabra de Dios. Y es eterna. Amén. Así que vamos a aprender, vamos a hablar un poquito de esos peligros. Yo quisiera que la iglesia pues tenga un poquito de paciencia, porque vamos a tener que hacer un recuento de algunas cosas. Cuando digo recuento es que vamos a tener que ver algunos ejemplos bíblicos para entender algunas cosas también. Vamos a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, verso 17 al 20. Mateo capítulo 5. Mateo es el primer evangelio en la segunda parte del libro. La Biblia está dividida en dos partes, Nuevo y Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento pues empieza con los evangelios, Mateo, después sigue Marcos, Lucas, Juan. Mateo, el capítulo 5, el primer número que se dice siempre es el capítulo, y el verso es el número pequeñito que aparece en el capítulo 17. Así que Mateo capítulo 5, verso 17. ¿Lo tienen, iglesia? Así que yo quiero que ustedes mantengan sus Biblias abiertas, porque vamos a quedarnos en este pasaje por un tiempo, aunque luego vamos a buscar otros pasajes. Sígame con sus miradas, por favor. Este es Jesús en el famoso Sermón del Monte que empieza en el capítulo 5 hasta el capítulo 7. Jesús está dando un sermón, una predicación. Y aquí en estos versos Él habla sobre la ley. Verso 17. Dice Jesús: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Verso 19. Verse 19. Matthew 5, verse 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús está hablando a una multitud. Este sermón estaba dirigido a todas aquellas personas que estaban siguiendo a Jesús. Así que estas palabras son parte del sermón que Jesús estaba compartiendo con aquellas personas que le seguían. Y lo que Jesús comienza a enseñar a la gente es que la conducta moral es importante en la vida de aquel que quiere seguir a Jesús. Las personas que siguen a Jesús tienen que vivir una conducta moral. Así que Jesús en estos versos habla de la ira, habla del divorcio, habla del adulterio, habla del juramento, habla del amor sobre los enemigos y comienza a poner unos fundamentos de vivencia, cómo vivir
con relación al otro. Dios quiere que el mundo sepa que los estándares del cielo son diferentes a los estándares del mundo. El mundo dice odia, pero Dios dice ama. El mundo dice tú tienes que enojarte, Dios dice contrólate. Así que con relación a la ley o la palabra dada de Dios, Dios tiene unos estándares muy diferentes. Las personas no le hacen caso a la Biblia, a su palabra. Pero Él declara que su palabra es importante y que nada ha de pasar. Es más, es tan importante que ni una jota o una tilde. Se dice que eso es con relación al alfabeto hebreo. Lo más pequeño o lo más grande, nada puede quitarse de la palabra de Dios. ¿Cuál es el mensaje de Jesús? Verso 17. No penséis que he venido a quitar o abrogar la ley. ¿A qué vino Jesús? Él vino a cumplirla. Es interesante. El mundo entendía que Jesús estaba causando problemas y Jesús le dice a todo el mundo, yo no soy el problema, yo quiero ser parte de la solución. La vida cristiana es una vida que busca soluciones. ¿Cuántos conocen muchas personas que están sufridas, con dolores, con estrés, como se dice la palabrita de hoy en día? La vida cristiana le trae opciones de vida a aquellos que están en dolor. Pero ¿cómo podemos predicar eso si nosotros mismos no lo estamos cumpliendo? Así que hay peligro en no cumplir las cosas que Dios quiere. Dice, no piensen que yo he venido a quitar la ley, sino a cumplirla. Así que una de las cosas que Jesús dijo que Él vino fue a cumplir la ley. Jesús cumplió toda la ley. Los que están tomando notas pueden llenar eso ahí. Jesús cumplió toda la ley. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. La ley se refiere a los 10 mandamientos dados a Moisés y los profetas, todas las leyes que venían a través de la voz profética que Dios le daba al pueblo. Ellos no tenían la Biblia como nosotros la teníamos, o la tenemos. Ellos tenían solamente la ley de Moisés, y las cosas que ya se habían declarado a través de los profetas. Nada del Nuevo Testamento lo tenían, porque eso es sobre la historia de Jesús, y Jesús todavía estaba con ellos. Así que Él dice, yo he venido a cumplir la ley de los profetas, la ley y los profetas. No piensen que yo he venido a quitarla. Así que Jesús cumplió la ley moral. Jesús cumplió la ley moral. Cuando hablamos de la ley moral, queremos decir que Jesús era justo. No había nada que causara un señalamiento de inmoralidad en su vida. Así que es en Jesús que vemos que la ley se puede cumplir. No piensen que Jesús vino a quitar la ley. Él vino a que ellos vieran que la ley sí se puede cumplir. Mírenme a mí, justo. No había nadie que podía señalar a Cristo porque Él era sin pecado, lo dice la Biblia. Que no había ni siquiera un justo, solamente uno, que era Cristo Jesús. Así que Jesús pudo cumplir toda la ley moral. Jesús también pudo cumplir la ley ceremonial. ¿Qué queremos decir con eso? Queremos decir con esto que estaba determinado que alguien tenía que morir. Había una ceremonia, un sacrificio. El pueblo de Israel venía de una costumbre de sacrificio para perdón de pecado. Jesús en su vida, en su cuerpo, Él cumplió la ley ceremonial del sacrificio. Por eso es que Juan, cuando lo ve, que lo iba a bautizar, le dice, he aquí que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En palabras parafraseadas de Daniel, Jesús, tú eres la ceremonia oficial. A ti te van a crucificar para perdón de pecados del mundo.
¿Se entendió? Entonces Jesús no solamente cumple la ley moral, Él es justo, sino que cumple la ley ceremonial. Alguien tenía que morir. ¿Quién murió? Jesús. Así que Jesús también cumplió la ley judicial. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Se escucha como judicial eso, ¿verdad? Juicio. La paga del pecado es muerte. Punto. Así que Jesús también cumplió una ley judicial. En la figura de Jesús vemos que Él vino a cumplir toda la ley moral, la ley ceremonial y la ley judicial. ¿Podría yo cumplir todas esas leyes? No, porque Daniel no es justo. Y era un justo que tenía que morir. Yo no puedo quitar el pecado de nadie. Solamente lo puede hacer Jesús. Es más, ningún hombre en el mundo puede hacer eso. Solamente el Hijo de Dios. Así que Él vino a cumplir, ¿qué, iglesia? La ley. Toda la Biblia fue cumplida por Jesús. Toda la ley, toda la Biblia fue cumplida por Jesús. Así que Él cumplió toda la ley. ¿Vamos bien, iglesia? En estos versos que leemos, Él hace una declaración. Verso 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Cumplió Jesús las leyes? Nada va a pasar. Nada va a pasar. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así lo enseñe. Hay un peligro en no apreciar la palabra de lo que Dios dice. Note, hermano, que en el verso 19, Él hace una advertencia. Cualquiera significa cualquiera. Oye, qué profundo el pastor está predicando hoy. Ustedes sabían que a veces en la gramática bíblica uno como que entiende mejor las cosas. Cualquiera significa cualquiera. Y oye, pero eso incluiría a los dominicanos también, los puertorriqueños, o simplemente a cualquiera de ese tiempo o de este tiempo. Son buenas preguntas válidas. Para mí cualquiera es cualquiera. Vamos a llegar ahí un momentito. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, cualquiera es cualquiera. El pastor también. Si Daniel quebranta uno de estos mandamientos, por muy pequeño que parezca, lo estoy parafraseando, ¿vieron, iglesia? Por muy pequeño que parezca, y se atreve a enseñarlo en la iglesia, hay problema. Ese Daniel será muy pequeño en el reino de los cielos. Hermano, Dios no hace acepción de personas, pero Él premia a aquellos que le son fieles. ¿Sí o no? Dios no hace acepción de personas. Él no quiere y no ama a todos igual. Pero en su justicia Él sabe premiar. ¿Me explico? Los padres quieren a todos sus hijos. Pero hay que reconocer que hay hijos que son más obedientes que otros. Lo queremos a todos. ¿Voy yo a premiar a un niño desobediente? No, yo premio al obediente, para que el desobediente aprenda de la conducta de los demás. Hablamos de eso después del culto. Hablamos de eso después del culto. Hay maneras de enseñar obediencia. Así que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así lo enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. ¿Cuántos quieren ser llamados grandes? A mí no me interesa ser grande, ser llamado grande aquí. A mí me interesa ser llamado grande en el cielo. Me imagino un cielo
con unos pequeños y unos grandes. Los grandes son aquellos que apreciaron la palabra de Dios y la enseñaron con apreciación y con seriedad. Pero hay un grupo de pequeños en el cielo. Me imagino yo que no le dieron la importancia que Dios quería que le dieran. Están en el cielo, Dios es bueno, ¿sí o no? Te ve la grandeza de Dios y la misericordia de Dios. Pero sí Dios va a premiar a aquellos que les fueron fieles a la palabra de Dios. Así que, ¿cuáles son los peligros de no apreciar la palabra de Dios? Lo primero es en sus notas que será llamado pequeño. Diga conmigo, pequeño. Cuando yo estaba estudiando esto, preparándome para esta predicación, hermanos, me acordé que cuando yo estaba pequeño, me decían pequeño. Y yo no entendía por qué me decían pequeño, yo me sentía muy grande. Por lo general, la gente pequeña todavía se sienten grandes. Son los demás que te dicen, tú eres pequeño. Y yo no sé por qué me decían pequeño, porque yo tenía el tamaño de todos mis amigos. ¿Será? ¿Será? Yo lo que espero es que no me estaban llamando pequeño por mi calidad de vida. La vida cristiana es una vida de altura. Es una vida de principios morales y éticos. El mundo tiene que ver al cristiano con altura. ¿Me explico? Déjeme explicarle. Lo que quiero decir con eso es, ellos saben que yo soy creyente y me dicen, pues yo no veo ninguna diferencia si tú haces lo mismo que yo hago. Tú eres también pequeño como yo. No hay diferencia moral en tu vida. No hay grandeza. Yo no veo el grande que es Cristo Jesús en tu vida. La vida cristiana tiene que ver, el mundo tiene que ver que Cristo es grande en nuestros corazones, ¿sí o no? Así que un peligro de no apreciar la palabra de Dios es que podemos ser llamados como pequeños. Número 2, cuando no apreciamos la palabra de Dios, esto nos reduce a simple fariseo. Vamos a seguir leyendo. Verso 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis. ¿Dónde? Si vuestra justicia no fuera mayor que los escribas y fariseos, entonces no entraréis en el reino de los cielos. Cuando no apreciamos la palabra de Dios, nos reduce a simples fariseos. ¿Qué son los fariseos? Nótese, hermano, que habla de escribas y fariseos. ¿Alguien sabe lo que era un escriba? ¿No? ¿A qué le suena? Escriba. Un escritor. Los que escribían. ¿Okay? Los eruditos de aquel tiempo, los letrados de ese tiempo, expertos en los documentos de la ley, de toda la ley legal, civil y política. Eso era lo que llevaban las notas de ese tiempo. Y los fariseos eran una de esas sectas religiosas de aquel tiempo. Habían 4 características básicas de los fariseos, y era que hacían sus propias interpretaciones de la ley. Buscaban santidad por medio de una estricta observación de la ley. Ellos querían cumplir la ley estrictamente. Pero también no aceptaban a un Dios en forma de hombre. Ellos no aceptaban que Jesús era el Hijo de Dios. El problema de los fariseos, básicamente, no era que sabían mucha Biblia, como aprendimos anoche también. Ellos sabían mucha Biblia. El problema era que no vivían la Biblia. El no apreciar la palabra de Dios nos reduce a personas que hablan mucho, pero no hacen nada. Eso es fariseísmo. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Sin embargo, le decimos a otro que lo hagan. Es como yo pararme aquí y decirle, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto, y yo mañana hago todo lo contrario. Eso es fariseísmo. ¿Okay? Y por ende, hipocresía. Jesús le decía a los fariseos, ustedes son como sepulcros blanqueados, como una tumba que por afuera, muy bonita, las pintan, las tumbas, pero por dentro está el muerto podrido y que hiede. El fariseísmo en la iglesia es un gran problema.
Porque no estamos apreciando la palabra de Dios. La Biblia nos dice que seamos solamente no oidores, sino que hacedores de la palabra. Cuando no soy un hacedor de la palabra, me convierto en un simple fariseo. Hablo, digo, hagan ustedes, pero yo no. Hermanos, tenemos que revisarnos, diariamente. Señor, ¿soy yo un fariseo? En ese sentido, estoy yo diciéndole a otro, hagan esto, pero yo hago lo que me da la gana. Hago mi propia justicia, interpreto mi propia ley, pero se la pongo dura a los demás. No, tú tienes que hacer eso. Eso trae mucho dogma, lo que hablábamos anoche. ¿Okay? Cosas que no están escritas que el otro le impone a los demás. Así que uno de los peligros es que nos reduce a una vida de fariseísmo. Se convierte hasta un término de domingo eso. ¿Okay? Así que su problema era que decían y no hacían. Obligaban al pueblo a obedecer y ellos no obedecían. Ellos se daban muchos permisos. Yo sí, porque yo soy el erudito. Yo soy el pastor. Yo soy el que puedo hacer todo lo malo, pero ustedes no lo hacen. Hermano, hay que tener cuidado con estas cosas. Con las cosas que le pedimos a los demás. La Biblia dice que con la misma medida que nosotros juzgamos, también vamos a ser juzgados. A veces le decimos, no, hay que hacer esto, y yo voy y hago lo que me da la gana. Esa no es la vida cristiana que yo conozco. Los fariseos querían llevar una vida externa, una vida de corbata. La apariencia es importante, pero por dentro el corazón estaba podrido. Iglesia, no hacemos nada con levantar manos los domingos y vivir como nos da la gana el lunes y el martes. Eso no hace nada. Al contrario, nos mete en problemas porque no estamos apreciando la palabra de Dios. Por eso Jesús tenía muchos problemas con los fariseos. Léanlo, están todo en Mateo. Jesús quería que ellos entendieran que no es la obra la que salva. Ninguna obra salva a nadie, es la limpieza del corazón. Y Dios conoce los corazones. Verso 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñare, muy pequeño será en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y lo enseñe, porque el pastor está enseñando. Esto es serio. Y Santiago dice que no se hagan maestros ustedes mismos, porque mientras más quieran ser maestros, pues más responsabilidad. ¿Es serio o no es serio? Es serio conmigo, pero también como el temor de Dios. Este púlpito se respeta, este púlpito es serio. Yo espero que la iglesia esté siendo bendecida, ¿okay? Mi única intención no es darle un correazo a la iglesia, no es eso, es traer bendición. Pero hemos hablado muchas cosas de la palabra y pensé que es importante entender que esto es serio. Esto es serio. Así que no entraremos al reino de los cielos. La otra cosa es, hermano, que vamos a perder, ¿qué? Vamos a perder privilegios ministeriales. ¿Qué queremos decir con eso? Vamos a 1 de Samuel 2:30. Y le dije que íbamos a hacer un paseo, ¿verdad? Por la Biblia, para ver algunas situaciones. 1 de Samuel 2 habla de la historia de un sacerdote. El sacerdote Elí. 1 de Samuel capítulo 2, a partir del verso 12. Cuando no hacemos caso a la palabra de Dios, perdemos privilegios ministeriales. Habla de un sacerdote llamado Elí. Verso 12 dice que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¡Wow!
El sacerdote tenía unos hijos medios mundanitos, medios carnales. El mismo, para palabras de hoy, el mismo líder de la iglesia, sus hijos no le servían ¿a quién? A Dios. Tremendo, ¿verdad? Verso 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. ¿Cómo era el pecado de esos jóvenes? Otra vez, verso 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. ¿Cómo era su pecado? Muy grande. Porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de efod de lino. Vamos a dar un saltito. Vamos al verso 25. Si pecare el hombre, contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Porque Jehová había resuelto, ¿qué? Verso 25. Hacerlo morir. Ay, ya, 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 ya. Diga conmigo, gran problema. Elí, el sacerdote, tenía unos hijos que no obedecían la ley de Dios. Elí no enseñaba ni amonestaba a sus propios hijos. Y Dios dice que él ya había decidido ¿qué? ¿Cómo que le dice en Santo Domingo? Guindarlo tenía. Así que le dice, okay. Mira, esto es tan serio, la palabra de Dios es tan serio, que si él tiene que cortar 2 o 3 cabecitas, él lo va a hacer. Sí. Por la seriedad de su palabra. Vamos a llegar ahí, no te me asustes, tú vas a ver. No me salga corriendo, ¿okay? Vamos a llegar ahí. Verso 29. Verso 29, primera de Samuel 2, verso 29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé? ¿Quién mandó? Dios, Jehová. Que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a quién. En otras palabras, los hijos estaban haciendo y deshaciendo en la propia iglesia, para que ustedes ponen la palabra de hoy, en el mismo templo. Y el sacerdote o el pastor dejaba que los hijos hicieran lo que le diera la gana. Tremendo. Entonces Dios dice, esto no puede ser así. Porque habéis hollado mi sacrificio y mis ofrendas que yo mandé. Fue la palabra de Dios. Él le dijo a Elí, así es que tienes que hacer las cosas, y él no le hizo caso a Dios. Vamos a ver. Qué bueno. Quiere saber la final de la película. De que cuéntame el final, que el principio está interesante, pero cuéntame el final. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Hermano, iglesia, yo que quiero que usted vean la seriedad de no obedecer la palabra de Dios. Verso 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí. ¿Por qué tiempo? Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Cuál es el final de la película? El sacerdocio era algo que pasaba de generación a generación, y Dios dijo: se acabó, yo lo voy a cortar eso. Ustedes iban a ser perpetuo esa generación de esa casa, y Dios dijo: se acabó. Y él levanta a otra persona que se llama Samuel. Esto es serio. Yo oro por mis hijos, que Dios lo use y lo llame al ministerio. Pero si yo no estoy dispuesto a ser obediente a Dios, Dios no va a llamar a ninguno de mis hijos, porque yo no soy ejemplo para ellos. Al contrario, van a salir corriendo y van a negar la fe. Iglesia, si no obedecemos la palabra de Dios, vamos a perder muchos privilegios ministeriales. Eso se aplica al pastor, eso se aplica a los cantantes, eso se aplica a los músicos, a todos. A todos. ¿Dios corta o no corta? Porque es su palabra que está en juego. Vamos a ver otro verso.
no encuentro el verso, se me fue. Perdón, se me fue. Pero en el capítulo 3 de 1 Samuel hay otro verso donde Dios declara que el problema fue que Elí le dio más honra a sus hijos que al propio Dios. Le dio más honra a sus hijos que a su propio Dios. Hermanos, ¿qué quieren ustedes? ¿Que el pastor le honre a Dios o honre a una persona? Ustedes contéstenme. ¿Están seguros? Alguien dijo, ¿perdón? Alguien dijo que no es mi historia, alguien me contó, me mencionó, que había una iglesia que se estaba dividiendo porque el propio pastor permitía que sus hijos cometieran actos fuera del matrimonio y el pastor no decía absolutamente nada, porque eran sus hijos. Estaba dando más honra a quién, a sus hijos, que a lo que dice la palabra de Dios. Hermano, lo que es pecado para mí y para todos. ¿Sí o no? Si mis hijos están en pecado, hay que llamar la atención, punto. Pero si sus hijos también están en pecado, también hay que llamar la atención. Y si ustedes también, porque lo que es para todos. Dios quiere santidad e integridad en su iglesia. Y nosotros mutuamente, ¿qué? Nos cuidamos y nos fortalecemos y nos protegemos y nos alentamos. Esa es la iglesia de Dios. Así es. Entonces, iglesia, el problema de hoy en día es que no entendemos que la palabra de Dios hay que apreciarla y que es algo serio. Y a veces terminamos haciendo lo que nos da la gana. Entendemos lo que dice, pero tomamos nuestro propio juicio y vivimos complaciéndonos nosotros mismos o complaciendo a otra persona. Y nos metemos en problemas. Así que uno de los peligros es que perdemos los privilegios ministeriales. No estamos con un corazón sincero delante de Dios. El otro peligro, hermano, es que afecta nuestra comunión con Dios. Afecta nuestra comunión con Dios. Vamos a otro verso bíblico. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 22. Perdón, capítulo 12. 2 de Samuel, capítulo 12. Cuando no hacemos caso a la palabra de Dios, también afecta nuestra comunión con Dios. 2 de Samuel, capítulo 12. Habla de la historia del rey David. David era un rey muy bueno, pero que cometió muchos errores. Capítulo 11, él habla de que, verso 2, dice que y sucedió un día que al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Ahí empezó todo el problema. ¿Okay? De paso, se dice que una vez una señora anciana llama a la policía diciendo que la pareja de al lado no lo dejan dormir porque hacían demasiada bulla en sus intimidades, una bulla tremenda. Y la señora llamó a la policía ya cansada del problema. Y cuando la policía llegó, notó que la casa está bien lejos y que para poder ver la casa hay que hacer maniobra. Y la señora dice, sí, se escucha. Y la policía, pero ¿cómo usted puede escuchar? Y bueno, le voy a mostrar. Usted pone 3 sillas, se sube en la silla, brinca al balcón y se pone el oído así y usted va a escuchar clarito. Y lo que está diciendo la historia es que cuando usted quiere ver algo, usted lo va a ver. Cuando usted quiere escuchar algo, usted lo va a escuchar. Usted va a hacer lo imposible. Pero de la misma manera, si usted no quiere escuchar nada, usted no lo va a escuchar. Usted va a cerrar oído ciego.
Así que el problema de David fue que él empezó a ver cosas que no tenía que estar viendo. ¿Ok? Ahí empieza el problema. No sé si ustedes saben la historia. A través de esto, pues él le gusta a la muchacha, la manda a buscar, vive con ella, queda embarazada, tiene un bebé. ¿Saben la historia, verdad? Era casada con uno de sus oficiales, Urías. Le dice a su jefe oficial, llévate a Urías a la guerra y me lo pone al frente para asegurarme que lo van a matar. Y es interesante que, bueno, es una historia bien interesante, ¿okay? Bien interesante. Pero donde yo quiero llegar es que el no obedecer la palabra de Dios afecta nuestra comunión con Dios. Bueno, lo mataron a Urías, la historia rápida, tienen que leerlo, los invito a que lo lean. Mandó una carta, exacto, digamos que vamos a usar a José, José es Urías. Yo mando una carta con él para que te la dé a ti. Y la carta lo que decía, ponme a José al frente para que lo maten. Con él mismo yo mandé la carta. Bueno, y la historia pues termina que el bebé murió. ¿Okay? Dios castigó a David y su corazón quedó destrozado. ¿Okay? Un montón de cosas, asesinato, adulterio, ¿cómo se llama esto? Planificación, premeditación, alevosía, un montón de cosas ahí. ¿Okay? Ahora, ¿qué yo quiero llegar con todo esto? ¿Ah? ¿Qué yo quiero llegar con todo esto? Verso capítulo 12. Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 7. Entonces dijo Natán, Dios envió a un profeta, ¿okay?, que le revelara todo esto a David. Le dijo, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. ¿Okay? Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno, además de ti, la casa de Israel y de Judá. Y así esto fuera poco, te habrías añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? ¡Wow! ¿Sí o no? ¿Lo vieron en la iglesia? Tuvo en poco la palabra de Dios. Hay peligro en no apreciar, en tener en poco la palabra de Dios. Verso 10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. ¿Están viendo, iglesia? ¿Por cuanto qué? Y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Me menospreciaste. Nótese que ahora no dice, menospreciaste mis palabras. Menospreciar la palabra de Dios es menospreciar a Dios mismo. Amar la palabra de Dios es amar a Dios mismo. Obedecer la palabra de Dios es obedecer a Dios mismo. Menospreciar la palabra de Dios es menospreciar a Dios mismo. Esto es serio. Esto es serio. ¿Vamos bien? Hermanos, como iglesia, tenemos que estar seguros que amamos la palabra de Dios, que aprendemos y vivimos la palabra de Dios. La única manera de amar a Dios, una de las maneras de amar a Dios, es haciéndole caso a su palabra. Así que David tomó en poco la voluntad de Dios, no apreció la palabra de Dios. Así que no es solamente la gravedad del pecado o de los tantos pecados, es la gravedad de que no estamos apreciando a Dios mismo. No estamos metiendo en problemas con Dios mismo. Tremendo. He escuchado en la iglesia que quizá hay personas que no quieren ser cristianos por nuestro propio testimonio. Ven cómo vivimos y dicen, si eso es lo que significa ser cristiano, yo no quiero ser cristiano. Imagínense cómo eso ha afectado
al Dios mismo, el Dios de Israel. Afecta nuestra comunión con Dios. Si usted lee el Salmo 32 y el Salmo 51, David se siente destrozado en su corazón y le pide a Dios, devuélveme el gozo de tu salvación. Hermano, no hay nada peor que sentirse sin Dios. Después que nosotros conocemos a Dios, sentirnos sin Dios es serio. Por eso es que hay que usar el jabón, ¿cómo que se llama? El jabón, Primera de Juan 1:9, el jabón espiritual. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias a Dios que luego David confesó su pecado. Bueno, es fácil después que viene un profeta a decirte, tú eres pecador, pero lo confesó. ¿Usted sabía que David como rey podía matar a ese profeta? Dios manda a un profeta a decirle, ¿sabes qué? ¿Qué tú harías si una persona hace esto? Yo lo mato. Ese eres tú. ¿Lo vieron que lo leímos? El que hizo eso eres tú. Y David tuvo que callarse la boca y confesar su pecado delante de Dios. Gracias a Dios que se arrepintió y no mandó a matar al profeta también, porque podía matarlo. Así que ahí vemos también una pequeña humillación de David. Léanse en su casa Salmo 32 y Salmo 51. Él dice que en pecado me concebió. Él se siente destrozado delante de Dios. Y le dice, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Iglesia, cuando nos sentimos lejos de Dios, tenemos que venir en arrepentimiento. No nos sentimos lejos porque Dios está lejos. Es porque nosotros no estamos andando como Él quiere que andemos. Esa es la situación de David. Así que él comienza a confesar su pecado y a pedir perdón por su pecado. Porque él quiere restablecer su comunión, su relación, su intimidad con Dios. Y lo logró. La Biblia dice que David es el rey, una persona que tuvo un corazón conforme ¿a quién? A Dios mismo. Y de ningún rey se ha podido decir eso. No, es cierto. Rey, hay que hacer lo que hay que hacer para establecer comunión con Dios. El problema o la mentira del pecado es seguirlo haciendo y no venir a confesar pecado delante de Dios. David dice en hebreo que el corazón se pone más duro y más duro y más duro y después se hace insensible y se va la fe. Y ahí sí vienen los demonios, mira, y por más palabras que te prediquen, no escucha. El oído se pone duro, el corazón se pone como la piel de un rinoceronte, no entra nada. Ya es serio. Pero si aprendemos a ser sensibles cada día, creamos un corazón humilde. Y dice la Biblia que un corazón humilde, contrito y humillado, Dios no lo desprecia. El Dios que yo conozco no desprecia. Al contrario, no, Él dice, ese es mi hijo, Él conoce mi corazón. ¿Sí o no? Así que iglesia, cada día, ¿verdad? Cada día buscando de Dios, porque hay peligros en no apreciar la palabra de Dios. Así que afecta nuestra comunión con Dios, pero también afecta ¿qué? Nuestro testimonio. Afecta nuestro testimonio. Y esto es serio, hermano, también. El no apreciar la palabra de Dios afecta nuestro testimonio individual, como familia y como iglesia. Todos nosotros somos la iglesia de Dios y llevamos con nosotros el honor de Cristo y el honor de esta congregación donde quiera que vayamos. Por eso la gente dice, ¿y tú no dices que eres evangélico? El honor de Cristo, ¿verdad? ¿Y de qué iglesia tú eres? Así es que son así que son de la iglesia de Renace. Bueno, para allá yo no voy. O sea, el honor de Dios y el honor pero también el honor mío, mi integridad, mi seriedad con Dios. Tremendo. Así que hay peligro también porque afecta nuestro testimonio. Afecta también nuestro testimonio. Así que también, hermanos, pueden haber
consecuencia funesta. Cuando digo funesta es muerte. Puede haber consecuencias de muerte. El no apreciar la palabra de Dios también nos puede traer consecuencias funestas. ¿Notaron que el hijo de David murió? Claro, Dios le concedió hijos luego, pero ese hijo concebido de pecado, a través del profeta, Dios había declarado que había de morir. Y murió. Así que el no apreciar la palabra de Dios trae consecuencias de dolor y de muerte. Vamos a Números, el libro de Números, en la Biblia. Hermano, ¿de qué habla el libro de Números? ¿Quién sabe? De Números, muy bien, perfecto. El censo. Vamos al Número capítulo 15. Ya estamos terminando. Tengan paciencia conmigo. Capítulo 15. Oh, perdón. Es Primera de Crónicas, perdón. Primera de Crónicas 13:7, perdón, cometí un error. ¿Okay? Primera Crónicas capítulo 13, perdón. Primera de Crónicas capítulo 13. ¿De qué habla el libro de Crónicas? De historias, de crónicas. ¿Se ven que entender la Biblia no es tan difícil? ¿De qué habla el libro de Éxodo? De un éxodo, de una salida. Estamos aprendiendo Biblia, ¿sí o no? Primera de Crónicas capítulo 13. Al principio del verso 5 dice: David intenta traer el arca. El arca, hermano, era el símbolo de la presencia de Dios, ¿sí o no? Donde quiera que estaba el arca, ahí se sentaba la presencia de Dios. Y dice la historia que el pueblo pues llevaba su arca y solamente los sacerdotes podían cargar, perdón, los levitas, bueno, los sacerdotes, levitas podían cargar el arca. Nadie más podía tocarla. Capítulo 13 de Primera de Crónicas dice que David intenta traer el arca. O sea, el rey no debe hacer eso, ¿ok? No le corresponde. Vamos al verso 7. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo a Usa. Y Ahío guiaba el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Ellos estaban contentos porque estaban llevando el arca de Dios a otra ciudad. ¿Se está entendiendo? Era un fiestón, una fiesta. Verso 9. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, ese es el pueblo, Usa, una de las personas, que se llamaba Usa, extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes que tropezaban. Y el furor de Jehová se extendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. El no hacer la voluntad de Dios trae consecuencias funestas. David no debía estar moviendo esa arca, el arca. La quiso mover, había mucho gozo, se iba a caer con bueyes, porque no eran los bueyes que tenían que cargarla, pero se iba a caer y viene Usa a poner la mano para que no se caiga, y ahí mismo ¿qué? Hermano, lo que estamos tratando de entender con esta historia es que cuando Dios dice una cosa, no importa si las intenciones con las cuales yo estoy haciendo otra sean buenas, no importa, es lo que Dios dice, no lo que funciona. Hay muchas cosas que quizás como iglesia podemos hacer, pero para mí como pastor es más importante que hagamos lo que Dios dice y no lo que nosotros queramos. ¿Cuántos dicen amén? Nadie dice amén. ¿Ustedes quieren que el pastor muera? Haciendo cosas que no debemos hacer. Dios es serio. Dios es el que decide
la intensidad del castigo. En Hechos capítulo 5, Ananías y Zafira mintieron a Dios y los dos cayeron muertos. Lo dice la Biblia. Hechos capítulo 5. Te lo dejo de tarea, léelo en tu casa. Dios es serio. La palabra de Dios es seria. Y a veces porque a nosotros no nos está pasando nada, pensamos que no es serio. Hasta un día. Pero no sabemos. Cuando estaba en Santo Domingo, estaba predicando en una iglesia y decía, hermano, pararse aquí es humillante, humilla a uno. Déjeme decirle, me humilla. Porque Dios puede mandar un rayo del cielo y partirme en cuatro enfrente de una multitud. Y la única manera que yo puedo hacerlo es viniendo en humildad delante de Dios, entendiendo que hay que apreciar su palabra y su presencia, teniendo temor de Dios. Palabras bonitas a Dios no le interesa. A Él le interesa vidas de integridad, sinceridad de corazón. Dios no quiere doble vida. A Dios no le interesa doble vida. A Él le interesa una sola vida. Y que sea verdadera, que tenga su Santo Espíritu, y que vivamos para Él. Esto es serio. Y si Él tiene que partir 2 o 3 cabezas para que los demás lo entiendan, lo va a hacer. No estoy asustando a nadie, iglesia, pero es la verdad. Hechos capítulo 5, Ananías y Zafira. Léanlo. Mintieron al Espíritu y sirvieron de ejemplo para que vea el pueblo la seriedad de Dios, de la santidad de Dios. La iglesia de Dios es santa. Lo decíamos esta mañana, ¿sí o no? La iglesia de Dios es santa. Pero nosotros somos la iglesia. Ayúdanos, Señor, ¿qué? A andar en santidad. De paso, sin santidad, nadie significa nadie. Oye, hay muchos teólogos aquí. La iglesia no está llamada a hacer las cosas que funcionan. Está llamada a hacer las cosas que agradan a Dios. No por criticar, hermano, pero puede ver iglesias que están haciendo muchas cosas y está entrando un montón de cosas a la iglesia y nadie se atreve a cuestionar si eso es lo que Dios quiere. Hay que tener cuidado. No es lo que funciona, no es que se llene la iglesia. Eso no es el mensaje de nosotros. El mensaje de nosotros es que ustedes crezcan amando a Dios y viviendo en integridad. Eso produce crecimiento. Porque si fuera así, bajamos los estándares y se llena la iglesia. Pero no es así. Dios quiere que el que entre aquí entienda que debe buscar de corazón y que sean transformados. Así que la iglesia no está llamada a hacer lo que funciona, sino lo que agrada a Dios. ¿Cómo yo sé lo que agrada a Dios? Preguntándole a Dios. Así de sencillo. Señor, ¿debo yo hacer esto o aquello? Recuerden, hay muchas cosas que podemos hacer, pero tenemos que hacer lo que agrada a Dios. Ejemplo. Lo sencillo, voy a comprar un carro. ¿Debo yo preguntarle, Señor, tengo que preguntarle a Dios? Porque quizás la intención porque estoy comprando un carro es porque el vecino se compró uno nuevo y yo quiero uno nuevo, y eso es envidia. ¿Me están entendiendo, iglesia? Entonces yo tengo que preguntarle a Dios porque Él va a examinar mi corazón y me va a ayudar a tomar decisiones que le agraden a Él. Yo no tengo que agradar a nadie, solamente a Dios. Iglesia, nosotros tenemos que hacernos preguntas como iglesia. ¿Estoy yo agradando a Dios? Señor, ¿esto que estoy haciendo o que no estoy haciendo te está agradando? Son preguntas válidas, iglesia, ¿sí o no? ¿A quién queremos agradar? No es el pastor, es a Dios. Yo también quiero agradar a Dios. Y tengo que hacer preguntas. Hay muchas cosas que el mundo dice, eso no importa, Daniel, eso no es nada, eso es dogma. No, es lo que me dice la palabra. ¿Qué me dice Dios? Pastor, es que yo no sé lo que la Biblia dice. Entonces vamos a sentarnos, vamos a aprender, vamos a buscar. Hay muchas modas que son antibíblicas. Y yo veo personas en la iglesia con esas modas. Pero la pregunta es, ¿qué dice la Biblia? No qué dice el pastor. Si lo dice el pastor, es un dogma. Pero si lo dice Dios, el pastor también tiene que someterse. ¿Sí se entiende? Porque el pastor no quiere ser fariseo.
Él quiere dirigir la iglesia al temor de Dios. Así que una pregunta válida, iglesia, es, ¿qué dice Dios? En mi corazón, nadie quiere pecar contra Dios. Nadie quiere pecar contra Dios. Hay un verso más que quería leer. Estaba en número. Vamos al número capítulo 15. Número capítulo 5. Con esto termino. Número capítulo 15, verso 30. Número capítulo 15, verso 30. Okay, número capítulo 15, verso 30. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo. ¿Vieron la seriedad, iglesia? Verso 31. Por cuanto tuvo en poco, ¿qué? Y menospreció, ¿qué? Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Tremendo. ¿Es serio o no es serio? Vamos a Hebreos capítulo 10, verso 31, y con esto terminamos. Ya he dicho que vamos a terminar como 20 veces. Hebreos capítulo 10, verso 31. Hebreos al final. Verso 31, Hebreos 10. Vamos a leer desde el 26. Porque si pecáremos voluntariamente, ¿cómo vamos a pecar? No debemos pecar voluntariamente. No debemos. Está dando un ejemplo. Si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda que más sacrificio por los pecados. En otras palabras, lo voy a parafrasear. Después que usted sabe lo que tiene que hacer y usted no lo hace, usted está en gran problema. Hay seriedad en la palabra de Dios. Por eso dice Santiago, hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Verso 26, Hebreos 10, 26. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento, ¿cuántos han recibido conocimiento de Dios? Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de que de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere. Verso 29. Pero vamos a saltar al 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará. ¿A quién? ¿Quién juzga al pueblo? Dios. Verso 31. Horrenda cosa es caer en mano de quién. ¿Es serio o no es serio? Horrenda cosa es caer en la mano del pastor. No, el pastor no es nadie. En medio de un Dios. Bueno, ¿por qué yo traigo esto? Porque estamos aprendiendo Biblia. Muchos métodos de cómo estudiarla, cómo memorizarla, ¿sí o no? Pero es importante, hermano, también que usted entienda, que yo también entienda, que la palabra de Dios hay que apreciarla. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Palabra de Dios. Es su santa palabra. Santa palabra de Dios. Renacer está centrada en la palabra de Dios, no en la voluntad de una persona. Es lo que dice Dios.
es lo que dice Dios. Queremos agradar a Dios y obedecerle solamente. Vamos a orar. Dios, gracias, Señor, porque tu palabra es vida. Gracias, Señor, por los pensamientos que tú pusiste en cada persona en este día. Tú los conoces, tú eres el único, mi Dios, que los conoce. Tú conoces lo que tu santa palabra ha de hacer en nuestras vidas. Padre, ayúdanos a apreciarla, ayúdanos a amarla, ayúdanos a obedecerla. Padre, como iglesia no queremos ser solamente oidores, queremos ser hacedores de tu palabra. Padre, examínanos, ayúdanos a vivir en integridad y en seriedad delante de ti. Padre, que estos 40 días con la palabra nos ayude a amar, a aprender, pero también a vivir, Señor, como tú dices que vivamos. Padre, gracias, porque así mismo como hay responsabilidades, también hay bendición. Gracias, mi Dios, porque a los que aman las cosas tuyas, tú también los amas y los levantas y los proteges. Tu palabra, mi Dios, nos vivifica, nos fortalece y nos dirige hacia ti mismo. Lámpara es a mis pies tu palabra. Ayúdanos, mi Dios, alumbra nuestro camino para tomar pasos firmes hacia ti. No lo que dice el mundo, no las cosas que el mundo nos presenta, sino las cosas que ya tú has declarado en tu santa y bendita palabra. Señor, renacer es tuya. Las familias que aquí se congregan son tuyas. Oramos y te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que tu palabra sea verdadera en la vida de cada uno de ellos, mi Dios. Transfórmalos, dirígeles, guíanos, mi Dios. No solamente a ellos, sino también a mi propia casa. Empieza conmigo, mi Dios. Empieza con el pastor, con la casa pastoral, que seamos ejemplo, mi Dios, de vida a todos aquellos que aquí vienen a buscar de ti. Aleluya. Padre, somos tu iglesia, somos tu renacer. Te necesitamos, mi Dios, porque sin ti nada podemos hacer. Padre, toma esta oportunidad para examinar nuestros corazones, y si hay algo, mi Dios, que no es de acuerdo a tu palabra, que tú lo quites, que tú lo borres en este preciso momento, mi Dios. Padre, perdónanos si te hemos ofendido. Padre, si te hemos ofendido como iglesia o como individuo, te pedimos perdón. No daremos lugar a Satanás de ninguna manera en esta iglesia, porque este es tu cuerpo y lo vamos a proteger, mi Dios, hasta la muerte. Gracias, Señor, por la bendición de cada familia, de cada hogar. Gracias por lo que tú estás haciendo en cada vida, Señor, en la vida de los jóvenes, de los niños. Padre, levantamos en alto tu iglesia y la reconocemos, mi Dios, como tu cuerpo en este día. En Cristo Jesús. Amén.